Continuando con la hora de culto, hermanos, nos preparamos para una de las partes más importantes del culto, que es el mensaje de la palabra de Dios, por lo que buscaremos en nuestras Biblias en el libro de Hechos 13, y vamos a leer del 26 al 37. Y, aparte de leer, tenemos que ir viendo qué vamos leyendo y si podemos ir razonando, hermanos, de qué es lo que vamos a ir leyendo, porque pues de aquí se desglosa el mensaje de hoy. Hechos 13, del 26 al 37. Ya que lo tengan, nos ponemos en pie y lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Hechos 13, del 26 al 37, y la palabra de Dios dice: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen en todos los días de reposo, la cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas de él estaban escritas, quitándole el madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto al que levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David, porque eso dice en otro salmo: no permitiráis que su santo vea su corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios le levantó no vio corrupción. Amén, hermanos. Pues invitamos al pastor Elías Gómez, que nos trae el mensaje conforme al plan. Pues hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a nuestro Dios en este día, ¿verdad? Y pues vamos a ponernos en sus manos porque esta palabra, hermanos, pues tiene que ver con lo que el Padre hizo con el plan que desarrolló en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero detrás de ello, hermanos, el plan que tiene para con nosotros como partidarios y seguidores de Jesús, ¿verdad? Padre, alabamos tu nombre y te bendecimos en este día. Guíanos una vez más en el entendimiento que buscamos a la luz de tu palabra, tu Espíritu Santo haciéndole eficaz en nuestras mentes, en nuestros corazones y disponiéndonos, Señor, para ser receptivos, susceptibles a tu voz, pero sobre todo, Señor, disponiéndonos porque hay una voluntad que cumplir, no es la nuestra, Padre, sino debe ser la tuya. A tu gracia, a tu favor nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, y vamos a estar basándonos en este pasaje de Hechos 13. Es un sermón del apóstol Pablo, hermanos, es amplio, ¿verdad? Algunos aspectos estaré haciendo hincapié sobre este sermón, pero el punto es, hermanos, es que así como hay un plan, ¿verdad? Debe haber una conformidad a este prácticamente. Conformes al plan, hermanos, este pasaje de la Escritura, tal y cual la narración nos lleva, ¿verdad? Expresa palabras como cumplieron o se cumplió, y específicamente se cumplió lo que estaba escrito. Es parte de la enseñanza que Pablo, hermanos, está dando a la luz de este pasaje de la Escritura. Primero habla al linaje de Abraham: los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y empieza a hablar, hermanos, que todo cuanto sucedió en la persona de Jesucristo y los mismos judíos hicieron en relación al Señor Jesucristo era parte de lo que ya estaba
escrito. Y la expresión bíblica es porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. O sea, es la palabra de Dios y era la que se enseña o la que se enseñaba, hermanos, cada sábado, dice el texto, en base a lo que los profetas se había dicho, se leían todos los días de reposo. Y a pesar de ello, dice la Escritura, muchos de ellos las desconocían, pero al final de eso las cumplieron. ¿Cómo es esto? Bueno, el verso 29 reitera una vez más, ¿verdad? Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos, hermanos. Cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. ¿Sí? Cumplido todas las cosas. Es decir, todo cuanto sucedió en la persona de Jesucristo, hermano, nuestro Señor, fue conforme al plan. Ahora, el punto es que el Señor sí cumplió con el plan, el cual fue trazado, ¿verdad?, desde la eternidad para que lo ejecutara. Pero el reto para nosotros, hermanos, es que sí, ¿cuántos de nosotros realmente estamos viviendo conforme a ese plan, al que Dios trazó para con cada uno de nosotros? Este relato, hermanos, prosigue hasta mencionar a un personaje que lo conocemos, ¿verdad? Sabemos que es parte de la historia del pueblo de Israel. Y ese texto lo encontramos ahí en el verso 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, hermanos. Aquí estar conformes al plan, ¿verdad? Y lo primero que vamos a tomar en cuenta es el caso, el plan, hablamos de lo que Jesús en su persona sucedió. Pero Jesús tenía un antecesor o su descendencia, ¿verdad? Provenía desde David, porque se le habría de conocer como el hijo, o así se le conoció como el hijo de David, hermanos. Ahora, esta expresión bíblica hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios o del propósito, del consejo de Dios en la vida de su pueblo y en la vida de todo cuanto existe y fue creado. Ahora, esta es la realidad, hermanos, porque esta expresión bíblica nos va a llevar hacia un personaje llamado David. Es cierto, este pasaje de la Escritura es parte de la narración. No es el centro de la narración, ¿verdad? Este pasaje se centra en la persona de Jesucristo y en el cumplimiento de Dios y de su plan en su persona, pero de igual manera cada una de las promesas hechas, porque aquí encontraremos el pacto davídico. Pero la Escritura nos va a decir, ¿verdad?, que os daré las misericordias fieles a David. Sí. Todo lo que Dios prometió lo cumplió en la persona de Jesús, pero se lo prometió a David, hermanos. Ahora, vamos a tomar en cuenta porque este personaje llamado aquí David, el segundo rey de Israel, ¿verdad? Puede ser considerado como un hombre de su tiempo. ¿Sí? Puede ser considerado como un hombre de su tiempo porque cumplió el propósito de Dios en su vida. Bueno, eso es lo que podemos leer y entender a la luz de esta sentencia, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, porque el texto sí lo va a decir, según la voluntad de Dios. Y esa palabra tengámosla muy en cuenta, hermanos, porque ir conformes al plan no es otra cosa que ajustarnos o sujetarnos o someternos a la voluntad divina. Conformes al plan, es decir, estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Ahora, el reto para todos, hermanos, cuando tenemos un entendimiento, no solo en relación a Dios, sino en relación en el diario andar. Y la pregunta que surge aquí es, hermanos, ¿a mi manera o a su manera? ¿Sí? ¿A mi manera o a su manera? Bueno, hay un cantante que pues decidió que lo iba a hacer a su manera. Se llama Frank Sinatra.
Y así se llama su canción, My Way, a mi manera. Y yo creo que no solo él, hermanos, muchos han decidido llevar su vida a su manera, ¿sí? Como el testimonio que nos daban en la clase anterior, ¿verdad? De aquella persona que se le acercaron y le dijeron, ¿verdad? Ahora sí que te presentamos a Dios, el Dios que te ama. Y bueno, lo que nos compartió el hermano en su testimonio de esta persona es que él dijo, a mi hija no le estoy instruyendo con eso. Quiere decir que la va a instruir a su manera. Dios tenga misericordia de esa niña, ¿verdad? Por los resultados que se avecina, llevar una vida lejos de Dios en ese aspecto, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, lo que este hombre cantó en su momento. Pero ¿qué de nosotros? ¿Cómo hemos vivido nosotros? ¿A nuestra manera o a su manera? Porque el punto, hermanos, es conforme al plan. El texto bíblico nos lleva a pensar a esto. Porque el verso 36 de Hechos 13 es lo que expresa, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Habiendo servido a su propia generación. Es ahí donde considero que podría ahora sí desarrollarse todo un tema, hermano, para hablar acerca de este personaje David como un hombre de su tiempo. Que tanto logró y que tanto hizo en su momento, ¿verdad? Como también a nosotros se nos va a demandar ser hombres y ser mujeres de nuestro tiempo, porque doquiera que estemos, estaremos dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero bueno, este pasaje de la Escritura, hermanos, tiene un contexto. Y este contexto lo encontramos en el verso 21 y el verso 22, donde nos presentan vivos contrastes entre dos personajes, Saúl y David. Parte de la historia, porque Pablo está narrando de la historia de los israelitas e incluye a estos dos reyes, primero y segundo rey de Israel. Dice el verso 21, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado dice la expresión, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Sí. Quien hará todo lo que yo quiero. Ambos personajes, hermanos, son mencionados, pero a la vez contrastados. ¿Sí? Uno es quitado, el otro es colocado o posicionado. Ese verso del verso 22 dice, quitado Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué fue quitado Saúl? ¿Por qué es colocado David? ¿Sí? Y el texto de la Escritura, hermanos, nos tiene que llevar a pensar, hay una apreciación en relación a estos dos personajes bajo esta sentencia. Uno, un varón conforme al corazón del pueblo. El otro, un varón conforme al corazón de Dios. Uno siguió su propio plan. El otro, el propósito de Dios para su vida, no el suyo. En el caso, hermanos, de Saúl, el texto de la Escritura señala, ¿verdad?, que al final el pueblo pidió rey, Dios sí le concedió. Y se considera a Saúl un hombre conforme al corazón del pueblo, porque el pueblo lo eligió y es el que lo colocó. Al final, hermanos, vemos los resultados de Saúl, pero luego Dios coloca un hombre conforme a su corazón, es decir, David. Pero vamos a tomar en consideración estas realidades porque son vivos contrastes. Vivos contrastes, hermanos, en cuanto a su manera de hacer a mi manera o hacerlo a la manera de Dios. Y esto tiene que tomarse en cuenta, hermanos, porque estamos, ¿verdad? Nosotros somos conscientes que somos el pueblo de la palabra y que vivimos bajo las Escrituras, no por encima de las Escrituras. Entendemos, hermanos, que la Escritura la asumimos y la aceptamos como nuestra norma o como nuestra regla de fe y práctica en todo cuanto hacemos, ¿sí? Si aún los
el libro de Daniel se señala que los medos y persas, hermanos, cuando establecían una ley, dice la ley de los medos y los persas no puede ser abrogada. O sea, tiene que cumplirse tal y cual se dictaminó. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, también no podemos movernos, porque tenemos los preceptos bíblicos que no debemos estar ni por encima ni por debajo, porque a la palabra ni hay que añadirle, ni hay que quitarle como tal, hermanos. Por lo cual, esta realidad nos es presentada prácticamente en el libro de Samuel. En el primer libro de Samuel se nos habla acerca de Saúl y específicamente, hermanos, algunos versículos que, bueno, vamos a considerar así rápidamente. El primer libro de Samuel nos hace hincapié, hermanos, sobre esta realidad de Saúl. Primer libro de Samuel 13. Hay dos momentos donde Saúl pasa por alto la palabra de Dios. Una en la guerra contra los filisteos y otra con la guerra contra Amalek. Él como rey de Israel. Y el texto bíblico nos va a hacer precisar por esa frase que dice allí, quitado pues este. Porque eso tiene que ver mucho, hermanos, con el hecho de hacer mi voluntad o estar haciendo la voluntad de Dios. Primer libro de Samuel 13. Específicamente 13. Él toma la función de sacerdote aun cuando era rey. Y la sentencia es esta. Primer libro de Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Verso 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esa es la primera, ¿por qué es quitado? Capítulo 15, en los versos 23, 15-23 del primer libro de Samuel. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Verso 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Quitado pues hermanos. Sabemos bien que Saúl por su desobediencia fue destituido como rey de Israel. Persistió en ello, hermanos, pero el texto bíblico nos va a decir que los ojos de Dios ya estaban sobre otro hombre llamado David. Y la gran diferencia es que el Espíritu de Dios se aparta de Saúl y ahora, hermanos, posa sobre David. Ahora, el ministerio de David como tal estuvo limitado a su tiempo. El texto bíblico dice, sirvió a su propia generación conforme a la voluntad de Dios. Es decir, sirvió al propósito de Dios y quiero hacer de manifiesto este comentario que encontré al respecto. Él sirvió al propósito de Dios en su propia generación. Todo cuanto David llevó a cabo en armonía con el plan de Dios terminó cuando la muerte lo quitó del escenario de esta vida. Pero algo que se nos dice de David es que fue aprobado por Dios. El hecho, hermanos, es que David puede ser denominado un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre al corazón divino. Y aquí, pese a haber sido un famoso pecador. En las dos clases anteriores, en la clase presente como la anterior de los domingos de la Escuela de Formación Cristiana, pues se trató el punto 2 Samuel 11 y 2 Samuel 12 como tal. Ahora, sabemos, hermanos, que la Biblia y los salmos registran tal hecho, tanto el Salmo 32 como el Salmo 51. Y específicamente, hermanos, en el segundo libro de Samuel 11:27 se precisa y dice así, que lo que hizo David fue desagradable a los ojos de Jehová. El que el libro de Samuel, 2 Samuel 12, verso 9 también, hermanos, el Señor lo catalogó como pecado delante de sus ojos. Y como consecuencia, hermanos, Dios tuvo misericordia de David porque le perdonó
la vida. Así lo presenta la Escritura. ¿Por qué hacer mención de este contexto, hermanos, o de este contraste entre Saúl y David? Bueno, el hecho, hermanos, es que Saúl fue desobediente y por ello fue rechazado. Pero también en la vida de David tuvo desobediencia, lo cual indica, hermanos, que Dios sigue trabajando o ha trabajado con seres humanos imperfectos para cumplir su plan redentor. Todos los hombres o mujeres que Dios ha usado no ha sido porque han sido perfectos, sino porque en su gracia Dios los quiso emplear y usar. Así que todo esto, hermanos, puede redundar también para que pues sea de motivación para muchos de nosotros, que a pesar de nuestras flaquezas o de nuestras debilidades o nuestros desaciertos o a mucha ignorancia que pudiera haber todavía en nosotros en relación al plan redentor o salvífico de Dios, hermanos, aún así Dios nos integra y nos incluye. Ahora, ¿a dónde vamos con este comentario? Bueno, el pasaje bíblico del cual partimos, que es el libro de Hechos, señala, hermanos, que a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. Esto, hermanos, es algo que, en palabras que dice el libro de Hebreos, ¿no? Fácil de decir, a veces difícil de explicar. Pero el punto es este, hermanos, sí debemos de estar acordes al plan. En su momento ahí se menciona en otra enseñanza, ¿verdad? La importancia del control. En cuestiones administrativas el control es importante para estar verificando de que se esté llevando las cosas a como se planearon y así se pueda lograr la meta. El día de hoy, hermanos, es confrontarnos una vez más, ¿verdad? Si verdaderamente nuestras vidas están siendo llevadas acordes al plan divino y si estamos viviendo acorde a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque Dios sigue obrando acorde al plan. Y Él decidió incluirnos en Él. Ahora, como lo podemos leer, hermanos, David cumplió en su vida el propósito de Dios. Comprendió que antes que sus planes era el plan de Dios que habría de prevalecer en su vida. Y así Él lo expresó. Hemos leído en su momento quizás el Salmo 138, 8. Su primera parte así lo expresa. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sí? Jehová cumplirá su propósito y lo hará en mí. Esto no descarta que pudiéramos tener planes y proyectos, ¿verdad? Pero todo se debe de ajustar, hermanos, al plan de Dios. Ese es el punto. Ahora, acordes al plan, bueno, David lo cumplió. María lo aceptó y lo asumió. Jesús vendría del linaje de David y María era del linaje de David. Y cuando llegó el cumplimiento, hermanos, de la encarnación del Hijo del Dios, la segunda persona de la Trinidad, la Escritura señala que nació de mujer y nació bajo la ley. Y es Lucas, capítulo número 1, versículo 34 al 38, hermanos, que nos dice esta realidad. Quiero citarlo por el hecho, hermanos, de que Dios nos revela su plan con la finalidad también que nos sumemos a este y que vivamos acorde a él. Lo acepta y lo asume. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el texto dice así. Entonces María dijo al ángel. Sabemos que está en el contexto del anunciamiento del nacimiento de Jesús. Y es allí cuando el ángel le dice a ella que será la madre, ¿verdad? Será llamado la madre del Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y en esa pregunta ella, María, dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y viene la explicación. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Y observa el verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Estoy dispuesta a cumplir el plan de Dios en mi vida. Sí. Ahora, el pasaje, hermanos, que estamos considerando, ¿verdad? Que es Hechos 13:36, que David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios, pero prosigue diciendo el texto. Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Aludiendo a la persona de Jesús. Sí. En este caso, hermanos, bueno, David, María se sumen a la voluntad de Dios. Muchos otros hombres, hermanos, asumieron el plan de Dios para su vida. ¿Sí? Y estuvieron dispuestos a vivir acorde a este. ¿Fue sencillo? No es sencillo. Alguien le llama, ¿verdad?, que en una sociedad caída, en pecado, pues es ir en contracorriente. Es vivir una contracultura. ¿Sí? Pero la realidad es esta, hermanos. El mismo Hijo de Dios vivió acorde al plan divino. Actuó bajo la voluntad del Padre. En un momento Jesús, caminando con sus discípulos, pasa por Samaria. Este relato lo encontramos en el Evangelio según San Juan 4. Y allí, hermanos, se le ofrece de comer. Y es increíble que Jesús diga, bueno, pues ¿quién le ofrece de comer, verdad? Y en un lugar así, pues lo asume y lo recibe. Pero él dice esta frase, hermanos. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Es Juan 4, verso 34. Sí. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La determinación de Jesús, hermanos, era esta. La voluntad del Padre que le había enviado. Ahora pasemos a esta sentencia de la cual partiremos a lo que también a nosotros nos corresponde. Es decir, cumpliendo la voluntad de Dios. Desde temprana edad, en relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo, hizo consciente, hermanos, de que actuaba bajo un plan, por lo cual expresó, usted lo ha leído en Lucas 2:49, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Sí. Y ese pasaje bíblico, hermanos, da mucho que decir. Dos cositas que puedo mencionar, ¿verdad? En cuanto a lo que pude ver y estudiar en relación a ese pasaje. Una, que Jesús hace de manifiesto, hermanos, que sí, José era conocido como el padre, porque así le conoció como el hijo del carpintero. Pero él dice, en los negocios de mi padre. O sea, indistintamente, hermanos, de que José era conocido, Jesús hace de manifiesto, pues que ellos son instrumentos de Dios para el cumplimiento del plan divino. Pero Jesús realmente es divino, ¿sí? En ese aspecto, desciende de él o depende del Padre. Aunque los versos 50 y 51 y 52 nos dice que él estaba bajo sujeción de ellos. Porque era el plan de Dios que se dieran las cosas así como estaban escritas. Algo que tenemos también en cuenta, hermanos, es que Jesús no se reveló, ¿verdad?, ante ellos. Porque es que María y José lo quisieron regañar. ¿Dónde has estado? Porque no te hemos encontrado. Mira en lo que nos has puesto, en el aprieto en que nos has puesto, ¿verdad? Y él aclara, hermanos, ¿verdad?, que era necesario cumplir o estar en lo que al Padre le había enviado. Él hace consciente ello. En su oración en Getsemaní, hermanos, sabemos que oró en dependencia al Padre. Lucas 22:42 dice, ¿verdad?, que se haga tu voluntad, no la
no la mía. El plan de Dios, por lo tanto, hermanos, ya había sido revelado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y Jesús no hizo otra cosa, hermanos, que darle cumplimiento, a obrar y actuar acorde al plan, es decir, a lo que estaba escrito. Su pensamiento y su filosofía fue esta: lo que está escrito debe cumplirse. Lo que está escrito debe cumplirse. Dos pasajes que quiero que cotejemos tantito, que es Lucas 4. Lucas 4, 17 al 21. Dice este texto, hermanos, Jesús va a iniciar su ministerio. Y este pasaje dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice la expresión: y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y vean el verso 21, hermanos. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sí? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todo cuanto está sucediendo y cuanto va a suceder, hermanos, es conforme a lo que está escrito. Y yo estoy viviendo, no una vida diferente, yo estoy viviendo de acuerdo a lo que del Padre y lo que ya Dios en su revelación ha dicho. Entonces es lo que tiene que ser hecho. Sí. Este es el inicio de Lucas, capítulo 24. Antes de ascender, los versos 44 al 48. Lucas 24, 44 al 48. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Sí. El que se expresa, hermanos, que David vivió haciendo o sirviendo a su propia generación según la voluntad de Dios. Él era, hermanos, el antecesor de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el plan de Dios ciertamente se ejecuta en la persona de Cristo. Pero el plan de Dios, hermanos, se había anunciado con antelación. Todo lo que aconteció fue conforme al plan. Por eso dice conforme a lo que está escrito, lo cual se debe de cumplir. Ahora, pareciera ser que el plan de Dios a veces, hermanos, es algo que no lograríamos entender o comprender. Por eso está la Escritura y por eso está el Evangelio, porque nos revela el plan salvador y redentor de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, retornemos al libro de Hechos 13. Y allí pudimos encontrar, hermanos, y leer, ¿verdad?, que todo cuanto aconteció fue que se cumplió todas las cosas que de él estaban escritas. Ahora, vamos a ver esa conexión que va a hacer el apóstol Pablo. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Viene la frase del verso 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Esto indica, hermanos, que en la persona de Jesucristo se está cumpliendo el plan de Dios. ¿Y cómo sabemos que es el plan de Dios? Bueno, en el párrafo anterior, en el pensamiento anterior que desarrolló Pablo, hermanos, en el verso número 23. Después de David, dice el verso 23,
de la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Sí? Conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Dios dio la promesa y Él mismo la está cumpliendo. ¿Sí? Esa expresión levantó, en su momento, hermanos, es que el texto señala, ¿verdad?, de su descendencia, de su prole prácticamente. Esto, hermanos, se va a aclararnos, ¿verdad? Es levantado en este caso como Salvador. Pero no era lo único. El plan de Dios era que Jesús también fuese levantado como Salvador, pero también fuese levantado de los muertos. Verso 30. Mas Dios le levantó. Y ahora dice, le levantó de los muertos. Verso 34. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Y lo que acabamos de leer en el verso 37 es, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Sí? Al quien Dios levantó. El contraste, hermanos, primero fue entre Saúl y David. Uno al final hizo su voluntad, y el otro hizo la voluntad de Dios. Ahora, más que un contraste, es una aclaración entre David y Jesús. Lo que los salmos hablaron en relación a David, ¿sí?, tuvieron cumplimiento no en él, porque aclara, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. El que no vería corrupción era la simiente de David, el Señor Jesucristo. El plan de Dios, hermanos, trascendió a la persona de David. No se quedó simplemente con él. Es decir, todos nosotros confiamos y creemos, hermanos, que Dios sigue ejecutando y obrando acorde al plan. O sea, Jesucristo no quedó entre los muertos. Dice, fue levantado. Dios le levantó para no ver corrupción. Si al tercer día resucitó entre los muertos, así lo señalan los mismos evangelios, hermanos. Hasta aquí entonces nos deja en claro la Escritura, hermano, que todo lo que está aconteciendo es conforme al propósito, al consejo de Dios. Tanto el libro de Hechos como el libro de Lucas dan mucho testimonio y muchas evidencias acerca de esta realidad, hermanos. ¿Qué nos ha de quedar en nosotros, pues? La iglesia, hermanos, no se ha de detener. El plan de Dios ha de proseguir. Muchas situaciones van a llegar, sí, pero aquí se abre una puerta muy amplia para cada uno de nosotros. ¿Sí? Es en vida, hermanos, cuando hemos de cumplir con el plan de Dios. Es en nuestra propia generación debemos de servir acorde a su plan. Porque un día vamos a dormir. El término dormir es equivalente a morir en estos pasajes, en estos contextos. A veces estamos pensando, ¿cuándo voy a hacer la voluntad de Dios? Bueno, cuando sea grande, ¿no? Y no sé si los que ya son grandes realmente están haciendo la voluntad de Dios. Porque el joven dice cuando sea grande. ¿Y el grande cuándo? ¿Sí? ¿Estamos a tiempo? Bueno, ¿cómo estamos viviendo acordes a la voluntad, al plan de Dios, hermanos? ¿O sigo llevando? Quiero hacer una precisión, hermanos, en relación a lo que se generó, ¿sí? A lo que se generó por esa expresión, quitado pues este. Si cuando fue quitado Saúl y colocado David, pareciera ser que todo iba a ir en santa paz, hermanos. Quiero solo señalar ese hecho. Segundo Samuel capítulo número 2. Segundo Samuel capítulo 2, versículo número 8 al verso número 11. Abner, general del ejército de Saúl, quiso seguir un plan diferente al de Dios, lo cual, hermanos, ocasionó una guerra entre la casa de Saúl
y la casa de David. El punto es, ¿cuál plan prevalecería? Observemos. Pero Abner, 2 Samuel 1, 2, 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaín. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Es decir, una tribu. 11 estaban con el hijo de Saúl, aun cuando ya no era conforme al plan de Dios, hermanos. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 7 meses. ¿Sí? Ahora, observemos el capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. El hombre se querrá imponer siempre. Y de verdad, a nosotros, hermanos, siempre tenemos una tendencia a querer salirnos siempre con la nuestra. De otra manera, hay una tendencia a hacer nuestra voluntad o a imponerla. Sí. Esta es una evidencia de que el plan de Dios, como lo pudimos ver, ¿verdad? Dios, quitado este. Y si reinarían por méritos propios, pero ya no por voluntad divina. ¿Sí? El día de hoy entonces nos queda a nosotros, hermanos, entender esta realidad presentada en el pasaje de la Escritura. Pero luego, sin demeritar que este pasaje de Hechos 13 que consideramos alude al plan de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y desde la óptica humana, hermanos, ¿sí? Ahí estamos incluidos también nosotros los creyentes. Y se nos coloca allí el precedente, hermanos, de que es necesario que a nuestra propia generación sirvamos conforme a la voluntad de Dios. Hay mucho por hacer en este tiempo. Hay muchas realidades sociales que a veces van en contra de lo que Dios ha establecido. Pero doquiera que estemos, hermanos, nosotros tenemos que hacer sentir que actuamos y obramos acordes a un plan mayor. ¿Sí? No podría desarrollarlo, ni tengo todavía todo el conocimiento como para poder hacerlo. Pero sí sería bueno, hermanos, estudiar un poquito acerca de lo que hoy se le llama la Agenda 2030. Lo que los hombres quieren imponer o hacer partiendo de la ideología de género. ¿Sí? Y que ya la van a echar a andar, la quieren echar a andar. Va a ser una aplanadora, hermanos. Quieren arrasar con todo. ¿Hemos de prevalecer ante la voluntad del hombre o optaremos por la voluntad de Dios? Llega un tiempo, y a los mismos apóstoles les llegó el tiempo, hermanos, donde tuvieron que decidir. ¿Sí? Optar por lo que Dios establece o por lo que el hombre quiere. Hechos 4 y 5 nos los registra. Ellos tuvieron que decir, es necesario, ¿sí?, hacer la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Porque la voluntad del hombre se va a querer seguir imponiendo. No, acorde a esto, hermanos, estamos en vísperas ya de unos días donde las tradiciones humanas se siguen imponiendo. ¿Sí? No estamos a favor de la muerte. Somos conscientes que estamos a favor de la vida. ¿Sí? Celebramos la vida. Y nos pesa la muerte. Porque sabemos que la ocasionó y todo lo que genera la tristeza, la congoja. Y que no siempre es muerte física. Para muchos representa muerte eterna, condenación
eterna. Este pasaje nos dice, es importante servir a Dios conforme a su voluntad. Con el entendimiento, con la gracia, con la palabra, con la iluminación del Espíritu Santo, hermanos. Debemos de seguir sacando avante nuestro lema que como denominación tenemos, Juan 1:5, que la luz en las tinieblas resplandece. Que así sea, que la luz en las tinieblas a través de nuestras vidas, de nuestras aportaciones, de lo que somos y donde estamos y donde nos coloca, pues la luz en las tinieblas pues siga resplandeciendo. Pero ¿de dónde vamos a partir, hermanos? De un reconocimiento del plan sabio, justo de Dios, del reconocimiento del Dios sabio que lo lleva a efecto y que, hermanos, no se saldrá de él. Y podamos decirle como se presenta en la adoración celestial en el libro de Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y parte de este reto, hermanos, es amoldarnos a este mundo o amoldarnos a la palabra de Dios. El libro de Romanos 12:2 nos hace ese hincapié, hermanos. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí viene el reto, hermanos, para todos nosotros, quienes la luz del Evangelio ha llegado a nuestras mentes y a nuestros corazones. ¿Cuántos diremos cual el apóstol Pablo en el libro de Hechos 9:6? Allí viene una pregunta directa de Pablo a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? En ese sentido se reconoció como siervo y entendió que había una voluntad mayor a la de él, que era la voluntad de Dios. Esa expresión, hermanos, entiendo que sirvió de base para uno de nuestros signos que hasta el día de hoy cantamos. En el himnario Sola Dios la Gloria es el 610 y se titula ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? Vamos tantito a ese himno. 610. Y observa, hermanos, qué tanto se reitera la palabra voluntad. Ese es el título del himno en este himnario Solo a Dios la Gloria. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? Esta expresión viene allí, hermanos. ¿Dónde está el sitio donde debo ir para cumplir mi deber? El coro. Dame la fe para entender cuál es tu voluntad. De hoy y por siempre habré de acatar solo tu voluntad. Verso 2, estrofa 2. En la mitad viene una pregunta, hermanos. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Sí? Y observemos la estrofa 3. Fuente de gracia yo quiero ser y un manantial de tu amor al pecador que va a perecer en busca de un Salvador. Gloria del mundo no quiero yo, solo yo anhelo en tu luz andar, que el mundo pueda testificar que hago tu voluntad. Dame la fe para entender cuál es tu voluntad. De hoy y por siempre habré de acatar solo tu voluntad. ¿Lo hemos cantado con ese entendimiento, hermanos? ¿Con esa conciencia? Si no lo hemos cantado así, es tiempo, hermanos, de que verdaderamente, verdad, lo cantemos con conciencia, con ese conocimiento de que estamos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Jesús nos enseñó a orar así. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Es nuestro modelo a estar, hermanos, en los asuntos de nuestro Padre Celestial. Él dijo, es necesario que en ellos estemos, acorde a Lucas 2:49. Es decir, hermanos, somos instados a no solo obedecer a nuestros padres terrenales, si lo obedecemos, ¿verdad?
sino también a vivir en sujeción a nuestro Padre Celestial. Vamos a leer este texto de Hebreos 12. Hebreos 12. Verso 9. Hebreos 12, 9, hermanos. Dice la palabra allí. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Acordes al plan, hermanos, es la realidad presentada durante las temáticas, ¿verdad? Que Dios ha obrado en base al propósito por el cual hizo todas las cosas. Pablo entendió que su ministerio y su función en esta vida como pregonero del Evangelio era enseñar, modelar, transmitir todo el consejo de Dios. Sí. Al día de hoy, hermanos, se nos insta, ¿verdad?, que aún David, con sus situaciones, pero también se señala, hermanos, que se arrepintió, confió, se humilló y Dios lo perdonó. Y pudimos ver una palabra allí, ¿verdad?, que tanto en su vida y como en la de nuestra, hermanos, fue necesario un arrepentimiento para vida. Sí. Y que ese arrepentimiento para la vida encaminó hacia una nueva obediencia. Sí. Porque pueda que hemos, no del todo, hermanos, actuado conforme al plan. Pero el Señor es tan misericordioso y clemente que en el mismo libro de Hebreos, en versículos posteriores al que leímos, va a decir allí, hermanos, ¿verdad?, que hagamos sendas rectas para vuestro pie, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay muchas cosas que tenemos que ajustar, es necesario que lo hagamos. Porque lo que está escrito, hermanos, así se va a llevar. Jesús dijo que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. Quienes hemos creído, hermanos, que hay vida después de la muerte, porque Jesucristo dice, sacó a la luz la inmortalidad. ¿Sí? Creemos en ello, ahí es nuestra convicción. Pero también confiamos, hermanos, que lo que inició no va a quedar truncado. Lo que Dios inició lo va a terminar. Así como existe un Génesis, existe un Apocalipsis. No sé cuántas cosas, hermanos, Dios irá poniendo en orden en su momento, porque para todo hay un tiempo. Que Dios en su gracia siga dando sabiduría y entendimiento para ajustarnos y vivir acorde al plan. Y en esta generación, en este tiempo, hermano, donde hemos de servir a Dios y lo hagamos, dice, conforme a su voluntad. Porque un día vamos a dormir y vamos a ver corrupción. El único que no vio corrupción fue nuestro Señor Jesucristo, quien hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde allí intercede por cada uno de nosotros. Así que nuestra mirada no está en David, porque David ya no está. Muchos de nosotros no estaremos en algún momento. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén, hermano.